El cómo nunca es un problema para Dios. Me ha tocado vivir a mí en situaciones en mi vida personal o de familia y aún en mi vida ministerial. Me ha tocado vivir momentos donde el Señor me ha encomendado a mí asignaciones, me ha encomendado tareas o me ha encargado responsabilidades donde, por supuesto, las condiciones no son las más favorables. Y yo le he preguntado al Señor, ¿por qué no me pidió hacer eso en otro momento? ¿Por qué me pide hacer eso? ¿Por qué me pide encargarme de esto ahora, en este momento, en estas condiciones? Si les pudiera contar de cosas que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, en mi mente, y he estado orando por ellas. Y esa es una de las preguntas que yo le he dicho al Señor: ¿por qué lo hace ahora, Señor? En este momento, cuando las condiciones no son las más favorables, cuando no cuento con los recursos humanos, los recursos materiales, no cuento con los recursos económicos para hacer lo que usted me está encomendando. Y es en esos momentos cuando yo le he preguntado a Dios, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo logro, Señor? ¿Cómo es que usted espera que esto suceda, Señor? ¿Cómo es que espera que yo debo de actuar en esta forma o en este tiempo? ¿Cómo? ¿Y cuántos de ustedes también han tratado en algún momento de su vida averiguar el cómo? Por ejemplo, ¿cómo puedo conseguir un empleo? ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo pagaré mis deudas? ¿Cómo puedo salvar mi matrimonio? ¿Cómo saldré de esta situación? ¿Cómo saco adelante a mis hijos si soy madre soltera? ¿Cómo hago para que me rinda el dinero? ¿Cómo puedo proteger a mis hijos de la corrupción moral de estos días? ¿Cómo puedo recibir sanidad física y emocional? ¿Cómo me mantengo firme en los caminos del Señor? Bueno, y la lista del cómo puede continuar, y seguramente ustedes aquí esta mañana sentados oyendo esto, se le han surgido un montón de otras ideas sobre el cómo. Cómo esto, cómo aquello, cómo lo otro. Realmente cuando nos preocupamos por el cómo, estamos demostrando una actitud de falta de confianza en Dios. Cuando el cómo nos sobrecoge, nos carga, nos pone tenso o nos pone estresados, estamos demostrando una actitud de falta de confianza en el Dios que decimos confiar. Entonces es contraproducente decir que confiamos en Dios, pero estamos aterrados, espantados, llenos de angustias, llenos de desesperación con el cómo. Sin embargo, cuando el cómo ya no nos preocupa, es porque confiamos que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Así es de sencillo. Si nosotros estamos aterrados y miedosos ante el cómo, es porque no hemos aprendido de verdad a confiar en ese Dios que nosotros decimos confiar. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a los desafíos de la vida y surgen los cómo lo haré, cómo sucederá, cómo lo logro, cómo puedo alcanzar esto, o cómo puedo estar seguro que será lo que Dios quiera que haga, etcétera, sin importar la idea, pero antecedida por el cómo. Cuando uno ha aprendido a confiar en el Señor, uno descansa del cómo. El cómo ya no nos preocupa porque hemos precisamente aprendido a confiar en que Dios se hará cargo de lo que nosotros no podemos hacer, y Él sí puede hacer. Lo cierto es que el cómo nunca es un problema para Dios. Esa es una verdad infalible, una verdad irrefutable que nosotros encontramos en la Biblia, y a lo largo de la historia de la iglesia y del pueblo de Dios podemos comprobar que el cómo nunca es problema para Dios. En cambio, el cómo sí puede ser un problema para nosotros, puede ser un gran problema en nuestra vida. Nos enfrentamos a muchas situaciones en nuestra vida y aparece el cómo, y es un problema muy grande para nosotros. Pero el cómo es la especialidad de Dios. ¿Cuántos sabían eso?
El cómo es la especialidad de Dios. Si hay algo que nos enseñan claro las Escrituras, es que no hay nada demasiado difícil para Dios. No hay absolutamente nada difícil para Dios. Y quisiera esta mañana invitarlos a hacer un recorrido a lo largo de las Escrituras, desde el libro de Éxodos hasta el libro de Lucas. Encontramos un par de ejemplos y quiero decirles que en toda la Biblia hay alrededor de unas 200 ocasiones donde el cómo está presente, y no tendríamos el tiempo en esta reunión para hablar de los 200 y restos ejemplos que encontramos, pero quise tomar 7 de ellos, destacar 7 de ellos. El primero de ellos está allá en Éxodos capítulo número 6, y les invito a ir conmigo en sus Biblias. Éxodos capítulo número 6. Vamos a encontrarnos con un hombre llamado Moisés, y ahí encontramos el primer ejemplo donde aparece esta pregunta: ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo es que espera que eso suceda? Moisés es el hombre que Dios ha llamado para ser el libertador, el hombre que Dios va a usar, el instrumento que Dios va a usar para que el pueblo de Israel salga de la esclavitud de más de 430 años en Egipto. Y el Señor le está dando un sinnúmero de instrucciones desde el capítulo 4, cuando se le revela, lo llama en medio de la zarza ardiente. Moisés, temeroso, miedoso, le está tratando de ponerle peros al Señor a este llamado que Dios ha puesto en su vida. Y Moisés, en medio de esto, recibe de parte de Dios no solo la instrucción de ir, saca a Israel, sino que le dice: ve y enfréntate al faraón. Ve y habla con el faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Y Moisés está aterrado, y Moisés dice: no, yo no puedo regresar a Egipto. Yo maté a un egipcio, seguramente estoy circulado por las autoridades egipcias, y en cuanto me vean llegando a casa presidencial o al palacio del faraón, me van a apresar y me van a echar en la cárcel. El Señor le dice: ven delante del faraón y háblale. Vean conmigo por favor Éxodo capítulo número 6, versículo número 12. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará el faraón siendo yo torpe de labios? ¿Notan ustedes el cómo? Porque Moisés viene cuestionando a Dios desde el capítulo 4. El capítulo 4, el capítulo 5, capítulo 6 está toda esa escena donde Dios se le aparece a Moisés, lo llama, le está dando instrucciones de ir a Egipto, etcétera, etcétera. Y Moisés dice: Señor, pero ¿cómo hago? Qué fácil para ti decir que vaya y libere a Israel y me aparezca: hey, aquí vengo a sacarlos de Egipto, vámonos. Me van a preguntar: ¿y quién te mandó? Y el Señor le dice: diles que yo soy te envió. Ellos se van a acordar qué significa yo soy. Y a cada una de las excusas, que Moisés le va poniendo a Dios, Dios le va dando una respuesta. Y ahora llega el punto donde Dios le dice: pero no solo vas a sacar al pueblo, yo quiero que vayas, hables con el faraón y le digas que yo digo que deje ir a mi pueblo. Y Moisés dice: Señor, a ver, mira, si Israel no me escucha, si tu pueblo no me escucha. Ahora, recuerden, la pregunta sería: ya Moisés había llegado a Egipto, estaba en los preparativos, él solamente estaba sacando conclusiones previas. Y él dice: Señor, si Israel, tu pueblo, no me escucha, ahora me va a escuchar el faraón. ¿Cómo me va a escuchar? No solamente porque cómo yo voy a presentarme delante del faraón, aparte de que soy torpe de habla. Pero Dios siempre nos tiene una respuesta. Y le dice: torpe, no te preocupes, tu hermano Aarón habla muy bien, él va a hablar contigo. Así que no hay excusa. ¿Y ahora qué? Vean el versículo número 30, por favor. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, de nuevo, soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? El cómo obviamente está asociado a una circunstancia o a un evento que es difícil, imposible, improbable, ilógico, sobrenatural. Que uno dice, imagínense, uno pensar,
siendo Moisés, poniéndonos en el lugar de Moisés, Dios se nos aparece y nos dice que vamos a libertar al pueblo de Israel, y aparte de eso que vamos a ir a presentarnos delante del faraón y a llevarle un simple mensaje: deja ir a mi pueblo. Eso es todo. No le vas a ir a decir hijo del diablo y cosas por el estilo. Nada, solo ve y dile: deja ir a mi pueblo. Eso es todo. Del resto yo me encargo. Pero Moisés es el primer caso que encontramos que se enfrentó contra el cómo. Todos conocemos, porque hemos leído las escrituras, que realmente el pueblo de Israel sí salió de Egipto. La pregunta es: ¿cómo fue que pasó eso? Definitivamente fue por la mano poderosa del Señor. El segundo ejemplo está en Éxodos capítulo número 18. Vayan unas páginas adelante. Ya aquí ha ocurrido algo interesante. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, ya está camino a la tierra prometida, y en el proceso Jetro decide ir a visitar a Moisés, su yerno. Jetro es el suegro de Moisés, y vean lo que ocurre en Éxodo capítulo 18, verso 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo. Y noten lo que continúa. Y cómo Jehová había, ¿qué cosa? Sacado a Israel, ¿de dónde? De Egipto. La pregunta es: ¿quién fue que sacó a Israel de Egipto? ¿Moisés o Dios? ¿Quién? Por supuesto fue Dios. ¿Cómo lo hizo? El verso 1 dice: lo hizo las cosas que Dios había hecho con Moisés y con todo Israel su pueblo. Eran cosas asombrosas, increíbles. Vean el verso 8 del mismo capítulo. Y Moisés contó a su suegro todas, de nuevo, las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo, digan conmigo, y cómo los había, ¿qué cosa? Interesante. Si entrevistamos a Moisés y a Jetro, los vemos ahí conversando los dos, y Moisés le está contando a su suegro Jetro todas las cosas increíbles, asombrosas. Yo me lo imagino a Moisés contándole: mira, estábamos corriendo, llegamos hasta al mar Rojo y no sabíamos para dónde íbamos a agarrar, porque si íbamos de regreso, el ejército de Faraón nos iba a encontrar. Si nos tirábamos al mar, nos íbamos a ahogar. Pero no lo puedes creer, de repente Dios me dice: dile al pueblo que marche. Dice: ¿por qué clamas a mí? Yo estoy temeroso. Y Dios me dice: ¿por qué vienes a clamar a mí, Moisés? Solo dile al pueblo que marche y alza tu vara. Yo alcé mi vara, mis manos con mi vara, Jetro, y lo hice de esta manera. Y me imagino a Moisés haciendo todos los ademanes y las mímicas que había hecho, y de repente un viento recio sopló, y vieras, no lo puedes creer, el mar ante nosotros se abrió, y a nuestra derecha e izquierda había una gran pared de agua increíble, y pasamos por el mar Rojo en tierra seca. El Señor abrió un camino en el mar. Y cuando yo pienso en eso, nuestro Dios es increíblemente sorprendente, asombroso y poderoso. No importa el mar de dificultad que estemos enfrentando, vamos a caminar en seco en medio de ese mar. Vamos a atravesar ese mar caminándolo en seco. No nos vamos a mojar. Y Moisés está contando todas estas cosas increíbles. Cómo el Señor se encargó de hacer cosas asombrosas. Cómo el Señor los libró. Cómo envió las plagas. Moisés está emocionado contándole a su suegro todas las cosas. Y por eso dice el versículo número 8: y cómo los había librado Jehová. El tercer ejemplo está en Deuteronomio capítulo número 7, por favor. Acompáñenme a Deuteronomio en el capítulo número 7, versículos número 12 hasta el verso 19. Y noten lo que dice la escritura aquí.
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu gracia, tu mosto, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Qué dice? ¿Y cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Vamos a darle un aplauso a ese Dios asombroso, hermano. Oh, mira. El Señor le está diciendo a su pueblo Israel, cuando ya estés ahí en la tierra. Recuerden que el libro de Deuteronomio significa repetición, y ese libro está ocurriendo ya en un momento cuando el pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida. Ya Moisés tiene la orden de que no va a entrar a la tierra, va a morir en el monte Nebo, pero Moisés está repitiéndole al pueblo de Israel la ley y recordándole. Y Moisés les dice, cuando ustedes se enfrenten a esos pueblos y ustedes dijeren en su corazón, el verso 17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. No sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a un momento en nuestra vida, una circunstancia en nuestra vida donde hemos dicho, esta situación es más fuerte que nosotros, es más grande que nosotros. Esta situación o lo que estamos viviendo es más fuerte, es más grande, es más difícil. Como en el caso del pueblo de Israel, ellos dijeron, estas naciones son más numerosas que nosotros, no los vamos a poder vencer. Y el Señor dice en el verso 17, y te hicieres esta pregunta, ¿cómo los podré exterminar? ¿Cómo los podré vencer? ¿Cómo podré conquistar la tierra en medio de un pueblo tan numeroso? Y la respuesta está en el verso 18. El Señor le dice, no tengan miedo de ella. Acuérdense, miren mis amados hermanos, uno de los problemas que nosotros tenemos los seres humanos es que nos olvidamos fácilmente de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Nos vivimos quejando, nos vivimos lamentando de lo que no tenemos ahora, de lo que nos hace falta ahora, en el día de hoy. Pero se nos olvida lo grandioso que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Las cosas asombrosas en las que el Señor se ha manifestado o con las que se ha manifestado Él en nuestras vidas. Y se nos es fácil olvidarnos. Eso habla de una falta de gratitud en nuestro corazón. Y el pueblo de Israel no era la excepción. El Señor les dice, cuando ustedes estén enfrentando a esos enemigos y se pregunten, ¿cómo los exterminaremos? ¿Cómo los vamos a vencer? Solamente hagan memoria, deténganse un momento, hagan memoria de las cosas que ustedes fueron testigos de lo que Dios hizo en Egipto, en el transcurso de todo este camino hasta llegar a este punto, cómo Dios se encargó de traerlos por el desierto, y nunca en el desierto el zapato de ustedes anduvo con un hoyo, jamás se les desgastó la suela. No habían boutiques ni tiendas en el desierto, pero nunca anduvieron la ropa parchada, nunca anduvieron un parche en su ropa, nunca estuvieron hambrientos. Aunque no había comida ahí, no les faltó maná, no les faltó agua. El Señor se encargó de cuidar
cuidarlos y sostenerlos en medio de los tiempos más difíciles que ustedes creen que han vivido, pero por delante pueden venir otros tiempos más difíciles. Pero cuando los enfrenten, acuérdense, hagan memoria de todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Estoy aquí para decirte esta mañana: sé agradecido y recuerda las cosas asombrosas, maravillosas que Dios ha hecho en tu vida en el pasado. Ese Dios que actuó en el pasado es el mismo Dios que va a actuar ahora y en el futuro. Porque Él es un Dios que no tiene problema con el cómo. Él se encarga del cómo. La especialidad de Él es el cómo. Número 4, los reyes amorreos. Vean lo que ocurre allá en el libro de Josué capítulo 5, por favor, en el verso 1. Ya Israel está entrando en territorio, está comenzando a conquistar la tierra, está comenzando a vencer los enemigos. Ya han cruzado el Jordán. Y los, ¿cómo le llaman los periodistas a las noticias que mandan por correos? Y hay una palabra, se me fue ahora la palabra, pero bueno, los reportes de noticias o avances, etcétera, de noticias están llegando a tierra de Canaán, donde están todos estos reyes. Hay correos electrónicos, imágenes, videos, fotografías, WhatsApp, etcétera, de todo están llegando reportes. Los periódicos, todo el mundo en las ciudades de Canaán, la gente compraba los periódicos y en los periódicos la gente leía: Israel está avanzando, Israel está entrando en nuestro territorio, está conquistando nuestro territorio, etcétera, etcétera. Y vean lo que ocurre en el verso 1 del capítulo 5 de Josué. Ya Moisés no está aquí, ya Moisés ha muerto. Josué está al frente del pueblo de Israel. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron. ¿Qué cosa oyeron? Cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. ¿Qué les pasó? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Cuando las noticias están llegando, pero porque quiero decirles que el río Jordán, las partes, al menos las partes que yo he conocido, no es un río que impresiona. No es un río que uno puede decir: ese es el río Jordán. Usted lo lee en la Biblia y usted no lo puede creer, ese es el río Jordán. Pero en el tiempo que el pueblo de Israel está llegando, es el tiempo cuando en el monte Hermón, en esa zona, la zona más alta de Israel, donde cae nieve, entonces comienza a descongelarse. Y eso hace que el río Jordán se desborde, se sale de su cauce natural y se vuelve ancho. Se vuelve como un muro infranqueable, como una frontera impenetrable. Entonces los cananeos se sentían seguros, porque ellos hubieran dicho: no, pues cruzaron el río Jordán en el tiempo que no hay desborde y está seco el río. Pero ellos no pueden salir del asombro. ¿Cómo es posible que en medio del momento cuando el río Jordán está desbordado, es tan ancho, en más de 1 kilómetro el río Jordán en ese tiempo está desbordado, salido de sus cauces? Los cananeos no lo pueden creer. Y ellos dicen en el verso 1, ellos oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. Dice: no lo podemos creer, ¿cómo lo hizo? Y hermanos amados, no podemos negar que en todo esto el único que recibe el crédito y la gloria es Dios. No es, los cananeos no están diciendo: wow, qué inteligencia la de los judíos, cómo construyeron balsas y barcos y construyeron un puente para pasar. No dicen nada. De quien habla que hizo algo es ¿quién? Es Dios.
Mis amados hermanos, en tiempos cuando nos enfrentamos a ese cómo, no sirven nuestros puentes, nuestras construcciones, lo que nosotros tratamos de construir, nuestras obras, tratando de nosotros hacer algo, no funciona, porque el especialista del cómo es Dios. Nosotros nos quedamos dando vueltas. Si hubiéramos estado en el pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel, le hubiéramos preguntado a Josué: Josué, ¿y cómo se te ocurre traernos aquí a entrar a la tierra prometida? ¿No pensaste, no te avisaron los del sistema de meteorología que esta es la época donde el río está desbordado? Es imposible que lo crucemos. ¿Cómo lo vamos a pasar? Fíjense ustedes que en vez de estar el pueblo de Israel haciendo eso, en los capítulos previos al capítulo 5, la Biblia nos enseña que Josué le dijo al pueblo: santifíquense, prepárense, porque mañana Dios hará maravillas delante de ustedes. Y el pueblo se reunió a la orilla del Jordán, y en vez de estarse preguntando: ¿y cómo lo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a cruzar ese río? ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? Ellos comenzaron a adorar. Era un tiempo de adoración, un tiempo de santificarse, un tiempo de preparar el corazón y conectarse con Dios, porque al día siguiente el Señor haría maravillas. Yo creo que nosotros tenemos que vivir en estos días consagrados al Señor y expectantes, porque al día siguiente el Señor hará maravillas entre nosotros. Yo creo que si hoy nos consagramos, si hoy nos entregamos a Dios, Dios hace maravillas mañana. Pero volvemos al pasaje y la escritura dice que los reyes amorreos estaban aterrados y sin aliento de solo pensar cómo el Señor había dividido el río Jordán. En otras palabras, ellos decían: si eso hizo Dios con el río Jordán, ¿qué no hará con nosotros? Estoy aquí para decirles: Dios va a aterrar a nuestros enemigos. Me encanta el Salmos capítulo número 23. Cuando quiero una silla, no hay silla aquí, pero ahora voy a ocupar una. ¿Me prestan una silla, por favor? Gracias, hermano Bisman. Pónganmela por aquí. El Salmos capítulo número 23 enseña, gracias hermano. Dice el Salmos capítulo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No es cierto? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, etcétera, etcétera. Pero termina el Salmo diciendo algo interesante: en presencia de mis angustiadores. Dice: unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Pero agrega, dice: aderezas. La palabra adereza, preparó un banquete. Aderezas mesa, no es que le arregló las mesas vacías. Adereza quiere decir, y mesa tiene que ver con la comida, no tiene que ver con el mueble. Escuche, no es el mueble. Mesa ahí tiene que ver con lo que está sobre la mesa. Es la provisión, es el cuidado, es la bondad, es la misericordia del Señor. Entonces la Biblia dice: en presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros angustiadores, nuestros enemigos, los que desean nuestro mal, los que desean que las cosas no nos vayan bien o esperan que caigamos y tropecemos, etcétera, dice el salmista que el Señor prepara una mesa delante de nosotros, y en vez de nuestros angustiadores vernos angustiados, desesperados y temerosos, nos ven tranquilos comiendo. Y ha visto esa gente que usted sabe los problemas que están enfrentando, y usted lo encuentra en su casa o en cualquier lugar, y siempre que lo ve está comiendo. Dice: este parece que no tiene problemas, solo en comida piensa. Es que ha aprendido a confiar en el Señor. Ese salmo es maravilloso, porque dice que en la presencia de nuestros angustiadores, en vez de ellos vernos aterrados, nos ven tranquilos, sentados a la mesa de nuestro Padre comiendo. Porque es cierto, no tenemos idea cómo vamos a resolver el cómo, pero nuestro Padre es especialista en el cómo. Él sabe que Él tiene un plan para resolver el cómo que nosotros estamos enfrentando. Amén. Ahora, es increíble entonces lo que ocurre aquí. Estos hombres están aterrados.
Daniel, capítulo número 3, por favor. Vayámonos a Daniel, capítulo número 3. Y en Daniel, capítulo 3, todos nosotros conocemos lo que ocurre. Al rey Nabucodonosor le traen una idea y le dicen: mire, tú eres grande, es un gran rey, increíble rey. Tú necesitas tener una estatua de oro. Hermano, un peligro de los líderes en cualquier posición, en una posición religiosa, en una posición empresarial, en una posición política, cualquiera que sea, el peligro más grande de cualquier líder es el culto a su personalidad. Y todo líder en cualquier posición que esté, cuando comienza a labrar el culto a su personalidad, está labrando su propia caída. Y vienen con Nabucodonosor y le dicen: tú eres un rey como ninguno, mira todos los reinos que has conquistado, constrúyete una estatua de oro de ti mismo y que todo el mundo se postre delante de esa estatua. Pero hay 3 muchachos valientes ahí, los amigos de Daniel. Dan la instrucción cómo es que debían de hacer para adorar, inclinarse cuando sonaran todos los instrumentos, etcétera. Todo el mundo se tenía que inclinar delante de la estatua o en dirección a la estatua. Y le llegan reportes a Nabucodonosor que hay 3 gobernadores que él puso en las provincias de Babilonia que no están haciendo la instrucción de él, y los manda a llamar. Y entonces estos muchachos le dicen a Nabucodonosor: mire, nosotros no vamos a postrarnos delante de tu estatua, ni vamos a adorar tus dioses. Y la Biblia dice que Nabucodonosor se demudó su rostro, se enojó tanto que dijo: échenlos en el horno de fuego. Y está tan enojado que dice: yo quiero que calienten el horno 7 veces más de lo normal. Y agarran a estos muchachos, los 3 amigos de Daniel, y los que los llevan, cuando los tiran al horno de fuego, se mueren. Solo del calor, imagínese usted, solo de la temperatura. No cayeron estos que tiraron a los muchachos en el horno de fuego, solo se acercaron a la puerta del horno y eso los quemó, los mató. Y dice el versículo número 24: entonces el rey Nabucodonosor, estoy en Daniel capítulo 3, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Verso 25: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio de fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Vean el verso 27. Y se juntaron todos los ministros del presidente, todos los gobernadores, los sátrapas, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. ¿Y qué dice? Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas, estaban intactas, y ni siquiera con olor de fuego tenían. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Sí, Él merece la adoración y el reconocimiento de lo que Él hace. ¡Increíble! Nabucodonosor no sale del asombro. Los tiran y él se asoma al horno de fuego, lo ve y dice: ¿pero qué pasó? ¿No fueron 3 los que tiramos en el horno? Yo veo a 4 sueltos. Porque cuando los tiraron, no crean que los tiraron así sueltos, los amarraron de pies y manos, en otras palabras, para que murieran definitivamente carbonizados y ni siquiera pudieran con su mano tratar de cubrir el rostro, supuestamente para no quemarse, pero se iban a quemar.
Y dice el rey Nabucodonosor: pero no son 4 los que estoy viendo ahí. Están sueltos y están caminando y veo que el fuego no les hace nada. Oh, qué tremenda la palabra del profeta Isaías. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá sobre ti. Mi amado hermano, yo no sé qué tipo de horno o de fuego, de prueba en el que usted está pasando o está enfrentando, pero le aseguro, hay uno más caminando con usted en el horno de fuego. Hay alguien más caminando a la orilla suya y usted está pasando ese horno de prueba, de fuego, y usted siente que: Señor, no sé si voy a salir. Le aseguro, va a salir de ahí, porque hay alguien más. Y Nabucodonosor lo identificó como uno que tiene semejanza como los dioses. Tenía razón Nabucodonosor, que tenía semejanza como dioses, porque realmente era Dios mismo a través de la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos el ángel de Jehová, que no es más que una representación de la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que te digo esta mañana, no estás solo en el horno de fuego. Hay alguien más caminando a la par tuya. Hay alguien más enfrentando contigo eso, y vas a salir de ahí, de donde está. Vas a salir del horno de la prueba. Vas a salir del horno de fuego. El fuego no va a quemar tus ropas, ni siquiera habrá olor a humo en tus ropas. Y los gobernadores, los principales de Nabucodonosor se acercan y dicen: ¿cómo es posible que el fuego no les hizo daño? Denle un aplauso al Señor, hermano. Ustedes están muy dormidos esta mañana. Despiértense. No les estoy contando una metáfora, no les estoy contando un cuento de camino, les estoy contando de las obras asombrosas que hace nuestro Dios Todopoderoso. Número 6. Los hermanos que oraban por Pedro. En Hechos capítulo número 12, por favor. Hechos capítulo número 12. Los hermanos están orando por Pedro. A esta altura Pedro está metido en la cárcel. Han matado a varios de los apóstoles y el rey vio que al haber matado a unos cuantos líderes de la iglesia cristiana en ese momento, le dio puntos con la gente y dice: pues voy a matar a Pedro. Y están los hermanos allá en el aposento alto orando: Señor, guarda a Pedro, líbralo, sácalo de la cárcel, etcétera. Están orando. Y mientras ellos están orando, Pedro está dormido. Y llega un ángel y lo despierta, y Pedro se asusta y le dice: levántate. Y cuando le dice levántate, se le caen las cadenas que lo tienen atado y se abre la puerta delante de él. Y Pedro está pensando que está soñando. Dice: es un sueño, quiere decir que el Señor me va a sacar. No, ya lo estaba sacando. Y se abren todas las puertas y Pedro no lo puede creer, y llegan a la puerta principal de la cárcel y sale a la calle. Cuando Pedro se ve en la calle, se da cuenta que no es un sueño, que es una verdad. Y Pedro dice: ¿y ahora qué hago? Si me ven, me van a echar otra vez a la cárcel. Y Pedro se manda a correr y dice: tengo que ir a de los hermanos que sé que están orando. Y Pedro llega en carrera, deprisa: ábranme por favor, porque se van a dar cuenta ya que me escapé. Y nadie abre la puerta. Y Pedro: por favor, abran, soy yo. Y una muchacha de esos hermanos que dicen que están orando, pero están en otras cosas, están en el Face y en todas esas cosas, oye que alguien toca la puerta y se va a la puerta. En ese momento las puertas tenían una pequeña abertura, como ventanita que abrían en la puerta, y abre la ventana y ella ve a Pedro, y de la alegría y el asombro cierra la puerta y deja al Pedro. Y el Pedro: por favor, abre. Y se va donde los hermanos y le dice: ahí está Pedro. Y los hermanos: qué fe. Ay, ¿cómo crees, Pedro? Están orando para que el Señor lo saque de la cárcel y no pueden creer que Pedro ya está afuera. Y la muchacha: sí, es él. Y le dice: no, es su ángel. Y el Pedro afuera: ¡abran! Y cuando oyen que es realmente Pedro, salen todos. Y aquí está el versículo número 17. Pero él,
haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque todos iban a empezar a gritar, a hacer gritos de júbilo, a danzar, y la fiesta iba a empezar ahí porque Pedro había salido. Les dice Pedro, silencio. Y dice, les contó, ¿qué cosa? Cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Usted está viendo, y la Biblia no nos da detalles de ese cómo, solo nos da algunos detalles. El ángel llegó, abrió las puertas, salió, pero todos los pormenores del cómo, lo que Dios orquesta detrás del escenario para que la respuesta sea asombrosa, nosotros no tenemos idea. Pero ese es nuestro Dios. Finalmente, Lucas capítulo 1. Vamos a Lucas capítulo 1. Versículo 30. Hay una muchacha llamada María. Ya está comprometida con un muchacho que se llama José. Y está en su casa esta muchacha María, esta Virgen María. Y está en sus quehaceres. Y de repente aparece un ángel, repentinamente aparece un ángel. Y le da una salutación, salve, oh muy favorecida. Y le dice, que ya está, pero espantada. Ahora ese sí que era un ángel. No era el que los hermanos estaban creyendo que era el ángel de Pedro, pero ese es un ángel. Y noten el verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31. Y ahora concebirás. ¿Cuándo? Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué dice? No tendrá fin. Digamos todo. Entonces, ese entonces es como, a ver. O sea, está bien, todo lo que me ha dicho está bonito, pero entonces, ¿cómo? Y vean el verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, es decir, yo no tengo un marido, no estoy casada. Lo que estás diciendo es una locura. ¿Cómo? Mira, no estoy casada, no tengo marido, y voy a salir embarazada. ¿Y cómo le digo a mi mamá y a mi papá? Ay, no, mira, pues estoy embarazada. Qué alegre. ¿Cuándo es el baby shower y eso? ¿Cómo va a ser esto? Porque María está comenzando a pensar, ¿y cómo voy a explicarle a José? ¿Cómo hago yo para que José me crea? Ah, sí, fue un ángel. ¿O será uno que se llama Ángel? ¿Cómo le explico a José eso? ¿Cómo voy a explicar eso ante la gente? ¿Y cómo es que voy a quedar embarazada? Wow. Diga conmigo, Dios es sorprendente. Y miren el verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ¿qué dice? Te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Pero vayámonos al verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Wow. Aleluya. Cuando estemos frente a un cómo, ¿sabe lo que vamos a responder? Porque nada es imposible para Dios. ¿Cómo vamos a responder? Cuando esté un médico y el médico te dé un dictamen médico y tú te preguntes, ¿cómo? Cuando recibas una noticia del banco
por el crédito hipotecario o de tu vehículo, o recibas una noticia del trabajo, por un recorte, por un despido, no sé, o por algún problema, una dificultad, lo que sea que enfrentes en la vida y te enfrentes a ese cómo, responde lo que el ángel dijo, porque nada es imposible para Dios. Dale un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Aleluya. El cómo nunca es un problema para Dios. Si confiamos en Él, el cómo no es un obstáculo, es una oportunidad para que haga lo que Él hace también. ¿Y qué es lo que hace también Dios? Lo imposible. El cómo es la especialidad de Dios. Él sabe cómo llegar hasta donde nos encontramos. Él sabe cómo proteger a sus hijos. Él sabe cómo iniciar y producir los milagros. Él sabe cómo hacer despegar y funcionar nuestros emprendimientos. Él sabe cómo vamos a poder pagar los estudios de nuestros hijos. Él sabe cómo hacer que enfrentemos y superemos los sufrimientos. Él sabe cómo enderezar y restaurar nuestro matrimonio. Él sabe cómo echar a andar nuestro ministerio. Él sabe cómo lograr que nuestra vida cambie de rumbo. Dios anda en busca de personas que dependan de Él. Una dependencia que espere activamente en que Él resuelva la pregunta del cómo. Nehemías, el gran líder del Antiguo Testamento, sabía lo que Dios lo había llamado a hacer, pero no tenía la idea de cómo o cuándo Dios lo iba a sacar adelante. Dios le dijo a Moisés, a Nehemías, que fuera a reconstruir los muros de Jerusalén. Y durante 4 meses no sucedió nada, y al parecer no tenía ninguna indicación de que fuera a suceder algo, jamás. Estaba en un punto muerto y sabía que humanamente no había forma de que las cosas cambiaran alguna vez. Pero Dios tenía un plan para financiar y supervisar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Dios tenía el cómo completamente resuelto. Lo que necesitaba era el quién. ¿Quién? ¿Quién es aquel que está dispuesto a caminar con Dios sin importar los cómo que tenga que enfrentar? Termino esa reflexión esta mañana con estas 3 ideas. Dios tiene un plan para financiar nuestro cómo. Dios tiene el cómo completamente resuelto. Nosotros somos el quién que Dios necesita. Quisiera esta mañana que oráramos. No podemos terminar este tiempo de la palabra sin orar unos por otros, orando, animándonos unos a otros, porque seguramente muchos aquí hoy estamos parados frente a un gran cómo, pero Dios nuestro Padre tiene la respuesta para ese cómo. Pónganse sobre sus pies, con manos alzadas, adoremos al Señor por unos instantes. Y luego vamos a tomar el tiempo para orar unos minutos aquí esta mañana. Les pedí a los chicos que cantáramos esta canción que dice que nuestro Dios tiene todo bajo su perfecto control. Me encanta cómo empieza esa canción. Aunque pase el tiempo, tu promesa se cumplirá. En ti nada se perderá. Esa es mi seguridad, porque fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá. Alcemos nuestros brazos y adoremos al Señor esta mañana.